Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de esto que es Estrategia Azul. Hoy tenemos un invitado muy especial, como todos, que viene a hablarnos desde su lado artístico y experto en negocios. Andrés Urrego nos trae unos temas muy chéveres, muy interesantes, que como lo hablamos en el video anterior con Álvaro, es como un tráiler de lo que es Andrés, porque Andrés nos tiene demasiados temas que como empresarios nos sirven demasiado. Entonces, acá les presento a Andrés Urrego. Preséntate, contanos quién sos vos, o sea, qué es esto tan raro, artista, experto en negocios, ¿eso qué? Hola Cata, para todos un saludo cordial, gracias por la invitación a tu programa, he estado atento a los que has enviado, o sea que la cosa va progresando. Va bien, va bien. No, muchas gracias y muy halagado de estar aquí y especialmente pues de llegarle a una audiencia que está ávida de saber cosas en épocas que son difíciles para todos los negocios y para todas las empresas. Entonces, bueno, esperemos que esta cosa nos fluya de manera proactiva para todos. Mira, esa combinación de artista con empresario, con experto en negocios, yo creo que eso tengo en la sangre pues hace mucho rato. Mi sueño siempre fue ser escritor y músico, digamos como mi sueño de niño. Pero en la época que yo pues, decidí estudiar en la universidad no era tan fácil no tomar las decisiones. De Voy ese a ser tema, artista, sí, no era tan fácil. Entonces yo opté por la administración, carrera que también me apasionaba porque pues también el mundo de los negocios ha llamado mi atención y empecé a buscarme por ahí, pues por ese lado un camino, siendo empresario, exitoso y fracasado en una primera etapa de mi vida. De hecho, de un fracaso es que termino convirtiéndome en asesor, experto, consultor. La palabra pues es esos fracasos que se vuelven una enseñanza, un aprendizaje impresionante, que de ahí es que nacen muchas cosas que uno hace, ¿no? Sí, yo también tengo que valorar aquí el comentario de una persona llamada Jorge Mesa, quien fue el primero que valoró el hecho de haberme quebrado. O sea, yo siempre cargué como con ese peso de la frustración. Claro. En una sociedad que también, para qué vamos a negar, le da muy duro al que fracasa, pero este señor, que en ese momento era profesor de una universidad de aquí de la ciudad, me dijo, no, venga, antes me interesan esas experiencias, porque precisamente quien fracasa ya sabe por dónde no debe irse, para ser exitoso. Entonces, bueno, por ahí me empecé a meter en el asunto, fui profesor universitario, todavía lo soy, pero arranqué como profesor, y en la medida en que la cátedra me fui como absorbiendo, empecé a ver que tenía facilidades como de transmitir mi conocimiento y mi experiencia a quienes yo instruía, y me fui perfilando. Entonces ahí llegué y enseguida pues te darás cuenta y de qué manera, cómo empiezo a especializarme también en temas de negocios. De negocios, que es algo muy, pues muy bonito y muy interesante, más por lo que yo ya he contado aquí mucho en los capítulos, que el arte y la cultura me han llamado siempre. O sea, mi hermano es actor de teatro, tengo clientes que son artistas, grupos, corporaciones culturales, yo bailo, soy bailarina, entonces como que el arte siempre me ha llamado. El día que yo conocí a Andrés, nosotros nos conocimos todo raro, pues sí, de la nada, pues nos escribimos por WhatsApp, de Soy Emprendator, nos conocimos, un día nos sentamos disque a hablar, yo no sé ni cómo cuadramos esa reunión tan fácil y terminamos hablando como 4 o 5 horas, pero empeliculados ahí como, no, el feeling impresionante. Entonces me encanta como poder explicar este detalle de artista y experto en negocios y esos temas tan puntuales y esos temas tan interesantes que tú manejas, que yo sé que todos como emprendedores, como empresarios, necesitamos ese tipo de apoyos. Sí, es que yo creo que el arte como el ser empresario debe ser un sueño personal. O sea, yo a veces no comparto mucho esas posiciones de los programas de empresarismo en donde instan a aquellas personas que están en desempleo, monten su propio negocio. Hombre, uno monta su propio negocio si usted cree que tiene las habilidades y cree que tiene el perfil para hacerlo, pero por encima de todo, que usted quiera ser empresario. Y claro, yo creo que el arte también es igual. Miren, mi manifestación artística es la escritura. Yo tomé una decisión radical hace ya casi cerca de 15 años, dedicarme a escribir, y hoy escribo sobre temas de negocios.
hago novelas de negocios, argumentales de negocios, documentales de negocios, y vivo de eso, o gran parte de mis ingresos provienen de ahí. Entonces, de una u otra manera mezclo lo que me interesa hacer con lo que para lo que me preparé. Claro. ¿Cierto? Entonces, eso, pues yo mismo me empecé a ver como un producto con lo que hago complementado. O sea, no es el arte por un lado y el ser experto por el otro, ¿no? Yo empecé a conjugar ambas cosas. Y como les decía ahora, de lo argumental, lo ficcional, me invento mundos e historias que son aplicadas en el mundo particular de los negocios. Bueno, Andrés, ya tenemos como una introducción de quién es Andrés y todo este cuento pues del arte, la escritura y el tema empresarial. Contanos esos temas, danos, como lo dijimos al principio, un tráiler, un abreboquitas de esos temas que tú manejas a la perfección y que son temas demasiado importantes y que a la final necesitaríamos un capítulo para cada tema, porque pues son temas largos y de mucho tela que cortar, como dice uno. Danos como unos tips muy puntuales y qué son esos temas que tú manejas. Bien. Miren, yo soy lo que llaman un desarrollador de negocios. Los desarrolladores de negocios lo que hacemos es convertir ideas de negocio en empresas que sean económicamente viables, ambientalmente sostenibles, socialmente responsables, pero que sean económicas y que den fruto, pues. Claro. Entonces, a mí me llamó la atención ese aspecto, porque pues yo tengo una capacidad de emprendimiento muy alta, pero también tenía que entender que no me podía enloquecer a montar empresas. Entonces capitalicé esa necesidad de estar montando y emprendiendo, dedicándome como a orientar a otros en esos procesos, y eso mentalmente a mí me permite como estar activo en varios frentes a la vez. Yo hace ya cerca de 15, 16 años, casuísticamente, en un listado que pasaron en un lugar donde yo estaba con la universidad, vi un cajón que decía modelo de negocios, diseño de modelo de negocios. Y éramos cerca de 200 profesores de la ciudad y asesores en estos temas pues, empresariales, y era el único cajoncito vacío, y yo lo llené. Yo no sabía qué significaba diseño de modelo de negocios. Salí de ahí a una librería a comprarme libros sobre el tema, y me empecé a apasionar, y de qué manera, por lo que significa la modelación empresarial, o sea, de identificar y definir la forma como un negocio debe de operar para ser sostenible. Entonces, de esa casualidad, yo comencé a profundizar el asunto, no solamente a través de las asesorías y acompañamientos que hacía a emprendedores y empresarios, sino también como desde la perspectiva académica, a construir una herramienta que le permitiera a muchos diseñar su propio negocio. Entonces diseñé una herramienta que se llama el Star Model de Urrego, una herramienta, pues con todo el respeto del comentario que voy a hacer, que le compite pues al Canvas de Osterwalder, al Lean Canvas del Lean Startup o al Design Thinking. Les compite, pero pues digamos cada uno en su. Entonces empecé a trabajarme fuertemente en eso. ¿Qué es lo que hace un modelo de negocio? El modelo de negocio lo que hace es conceptualmente coger la idea de negocio que se tiene y ponerla como en un ideal de cómo debe operar entonces la empresa para que haga dinero, para que satisfaga una necesidad de mercado, sea sostenible y rentable. Entonces, llevo 16, 15 años, pues para redondear un número ahí, dedicado exclusivamente a estudiar ese tema, a aplicarlo, y en los últimos 6 o 7 años con mi propia herramienta. Claro, porque eso, tú aparte de asesorar en el modelo de negocio, que todos pues, digamos que los que hemos montado empresa, y no todos los que montan empresa hacen modelo de negocio, muchas veces a uno le toca empezar y luego enterarse que tenía que hacer eso, a veces pasa. Tú desarrollaste tu propia herramienta, entonces digamos que es algo supremamente importante y valioso, porque normalmente un asesor a uno lo asesora con las otras herramientas, pero algo que me gustó mucho y que nos conectó mucho cuando nos conocimos fue eso, o sea, como desarrollar esa propia herramienta que a la final se puede acomodar
fácilmente a lo que el empresario esté necesitando en su momento, y que tiene uno como una carta de opciones más que solo el Canva, que yo creo que el Canva es el más conocido, Sí. o por lo menos el que yo más conozco y el que he trabajado ha sido el Canva. Sí, yo tengo la fortuna de conocer a Osterwalder presencialmente hace como 12 o 13 años que vino a la ciudad, y desde hace 20 años que me escribía con él cuando él sacó por primera vez un paper con la herramienta. Es valiosísima, de hecho, pues yo lo digo con toda tranquilidad, fue la que me inspiró para hacer la mía. Cata, mira, yo tengo un récord, ojalá alguno de ustedes pueda comentarlo con el video. Yo digo esto, yo he montado más de 20 empresas, pero me he quebrado en más de 19 también. Ajá. Entonces, cuando yo alguna vez empecé a hacer como ese análisis de cuáles eran las razones por las cuales yo me había quebrado, o había fracasado, o había vendido, porque pronto me di cuenta que por ahí no era el camino, empecé a darme cuenta de que era que tenía unas falencias en identificar la forma como ese negocio debía operar. Ajá. Yo tengo, por mi perfil académico, tengo una premisa, una teoría que sostiene que las empresas se quiebran porque no tienen definido, o no tienen, mejor, bien definido su modelo de negocio. Entonces, esa concentración de estudio ahí me llevó a interesarme por los temas. Entonces, cuando yo saco la herramienta, lo que estoy buscando es cómo le puedo dar orientación a alguien para que en una época, por ejemplo, como la que estamos viviendo, donde hay tanta incertidumbre, tanto problema, a uno le toca remodelar. Sí. Remodelar el negocio, o sea, reorientarlo ante las nuevas vicisitudes, ante las nuevas exigencias del mercado, y eso es el modelo de negocio. Todos los emprendimientos, desde la chaza o el señor que vende mazamorra pan en la calle, hasta la más encopetada de las empresas como Nutresa, pues que ya está en manos de un tercero, tienen un modelo de negocio, todas. Lo que pasa es que puede que muchos de los emprendedores o empresarios no lo tengan identificado. Okay. Y eso es una tarea que hay que hacer, hay que saber identificar cuál es el modelo de negocio que tengo para poder yo hacer fuerza para ser exitoso. Pero sí tienes razón, y pues digamos que a mí me pasó. Yo también tuve una primera empresa, la cual también se acabó, y luego constituí otra, que es la que tengo ahorita. Digamos que esos fracasos que uno los toma como fracasos en el momento en el que sucede cerrar una empresa, pues por lo menos a mí me dio pues como una tusa. Sí. Como una tusa, pues eso se sentía como cuando uno termina una relación con una pareja. A mí me dio muy duro y me di muy duro, pero ahorita todo eso que aprendí en esa empresa, en ese primer negocio, lo que debo hacer y no debo hacer, lo estoy aplicando en esta. Y obviamente uno ve la diferencia. Y una de esas cosas era el modelo de negocio. Yo entendí, yo esa primera empresa la empecé con una socia, así como, hagámosle, no sé qué, sin ninguna guía, o sea, sin ningún, solo de pasión, de emoción, porque está muy bien la pasión, pero a veces nos quedamos solo en la emoción y se nos olvida como todo eso que va más allá de que hay que estructurar. En esta otra empresa, en Force, yo dije, no, Force no va a empezar, o sea, yo la voy a abrir, pero no la abro hasta que yo no tenga definido mi modelo de negocio, y me demoré más o menos 3, 4 meses definiendo ese modelo de negocio. No estoy diciendo que eso se va a demorar todos los empresarios. En mi caso, ese fue el proceso que yo tuve, así como escriba, pedaleándole, con la asesoría. Cuando yo ya tuve claro cuál iba a ser ese modelo de negocio, ese propósito, esos objetivos, o sea, para dónde va ese negocio, yo dije, listo, ya está preparada, ya la abro. Y obviamente la diferencia ha sido grande, la diferencia ha sido abismal en cuanto a la estructura. Entonces, por eso me identifico mucho, y yo sé que muchos empresarios o personas que pueden estar viendo este capítulo pueden decir, ay, sí, pues yo nunca me he sentado a pensar en eso. O sea, yo empecé mi negocio, pero yo no me he sentado a pensar en el modelo de negocio. Sí, es que el modelo de negocio le da a uno como una brújula. Como una brújula. Avanzar en el tema, que responde a 3 preguntas fundamentales que uno tiene que hacer en cualquier tipo de empresa que vaya a montar o emprendimiento. Uno, ¿qué hago? ¿Para quién lo hago? ¿Y cómo lo hago? El Canvas, el Lean Canvas, el Design Thinking, el Star Muerde Urrego, todas ayudan a responder esas 3 preguntas. ¿Qué hago? ¿Para quién lo hago? ¿Y cómo lo hago? Y no se preocupen, aprovecho ahí ese intervalo.
yo soy administrador de negocios de la Universidad de AFIT, o sea, yo supuestamente debería saber sobre el tema por mi propia profesión, pero no es así. O sea, yo no tuve una materia que llamaba modelo de negocio, ya fue después en la práctica que aprendí a que había una cosa que llamaba de modelo de negocios, que es un tema que está como muy en boga hoy en día, pero que las bases de su teoría las dio un tipo que se llama Peter Drucker en los años 50, o sea, el tema no es nuevo. No es nuevo. Puede que las herramientas que diseñemos sí sean nuevas, pero el tema como tal no. Entonces, esos tres temas... Perdón, Nay, qué pena te interrumpo. De pronto también puede ser algo cultural de nosotros, o no sé, pues... A lo paisa, pues, muy paisa. O muy latino, o muy pausa, o muy colombiano, no sé, pero es algo también cultural que, o por lo menos... Lo voy a hablar desde lo que a mí, mi experiencia, cuando yo empecé como a meterme en el cuento de querer ser independiente, de empezar, primero empecé como independiente, lo que le decían a uno como monte eso como sea, que en el camino se va organizando, y a uno, pues yo he escuchado eso desde muy joven, monte eso como sea, que usted se va organizando. Entonces yo veo que es algo también como cultural, como venga, ¿por qué no podemos arrancar con una estructura? O sea, si a uno le enseñaran eso desde la universidad o el colegio, no sé, yo digo el colegio porque a mí el colegio donde yo estudié me enseñó de emprendimiento. Entonces digo, si a uno desde que lo empiezan a formar con ese tema de emprendimiento le dicen, móntelo, pero con estructura, y le hablan de esas cosas, yo creo que sería muy diferente la estructura de las empresas acá en Colombia. Además que, perdón, además que uno en estos emprendimientos arranca así, monte lo que eso en el camino lo arregla, lo acomoda, y creo, por lo que tú cuentas y te entiendo en tu experiencia académica, que me encanta que tienes esa experiencia académica, pero de calle, y yo creo que académicamente los profesores, muchos de los profes que a uno le tocaron eran solo académicos. Entonces, sí, como dices tú, eso no estaba en el currículum, en el pensum, sí. no se daba. Sí, pero mira, tocas un tema muy importante, sí. Pero va a ser aparentemente inconsecuente con mi comentario. No, uno sí tiene que arrancar como sea. O sea, sí, pero si usted tiene claridad frente a qué quiere hacer, si quiera desglosamos eso, qué quiere hacer, para quién quiere hacerlo y cómo hacerlo, qué es lo que es el modelo. Lo que yo sí creo es que uno no tiene que sentarse a escribir un canvas o a desarrollar el estar o a hacer un blog. No, yo creo que eso no es tan necesario. No quedarse ahí, pues tampoco piense y piense y organice. Porque también tanta planificación evita acción. Entonces, es como cuando uno empieza a tener mucha teoría. Sí. Uno se vuelve tan teórico en estos temas que yo no voy a arrancar porque primero tengo que conceptualizar. Sí, también, es real. Y se queda el año conceptualizando, ¿no? Entonces, o sea, todo, hay que arrancar, todo en pero extremo no es bueno. Correcto. Entonces, miren, yo, por ejemplo, hasta hace relativamente poco, y van a entender por qué sigo sosteniendo que el modelo de negocio es una herramienta suprema. Pues para mí es la primera estrategia de negocio, el modelo de negocio. Es la primera estrategia de negocio. Y sobre el modelo es que se montan las demás estrategias. Sobre el modelo. Pero desde hace aproximadamente 7, 8 años, he descubierto que el modelo de negocio es relativo a una coyuntura o a un momento. Entonces, a ver si me explico así. He presentado 3 preguntas. ¿Qué hago, para quién y cómo lo hago? El qué hago, definir el qué hago, es lo que se llama técnicamente definir el concepto de negocio. El concepto de negocio. Para mí, en este momento histórico, producto de lo que he trasegado en este mundillo, es lo más importante de un negocio. Saber usted qué hace. Entonces ya les pongo un ejemplo. Saber qué hago me obliga a identificar para quién. Ahí está el consumidor. Y saber qué hago me obliga a diseñar el cómo. Que es lo que la gente popularmente llama modelo de negocio. O sea, el modelo de negocio respondo al cómo hago yo para. O sea, si la pregunta es un cómo, yo voy a tener claramente identificado un qué. Entonces, en esos temas que me dices como un tráiler, entonces el modelo de negocio es muy importante, pero para mí en este momento histórico es más importante saber qué hago. Entonces, a modo de ejemplo, no es lo mismo tener un restaurante en la esquina de comida típica colombiana
que tener un restaurante que ofrece experiencias gustativas al paladar. Son cosas distintas. Son diferentes. No es lo mismo decir yo fabrico ropa exterior femenina a decir ofrezco distinción, elegancia y belleza. Eso que acabo de mencionar es el concepto de negocio. Concepto. En este momento, Cata, de primicia mundial, pues para que no, yo tengo la primicia. Estoy escribiendo un libro sobre el concepto de negocio, que yo lo llamo, en el Star Wars se llama el sentido. ¿Cuál es tu sentido? ¿Qué es lo que querés ofrecerle al mercado? Entonces, esa respuesta la debe de dar la correcta identificación de una necesidad de mercado. Entonces, ya en lo que veníamos hablando ahora, arranque como sea, ¿cierto? Arranque. Pero hermano, por lo menos sepa para dónde va. Por lo menos sepa para dónde va. ¿Qué es el qué? Eso es. ¿Qué es el qué? Entonces, el concepto de negocio le permite a cualquier empresario, a cualquier emprendedor, arrancar. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí sentado digo, mi concepto de negocio, mientras que yo soy consultor, mientras que soy asesor o profesor, es aportarle al desarrollo social, cultural y económico del país. Ese es mi concepto de negocio. ¿Y para quién lo haces? Para personas que quieran aportarle a lo que acabo de mencionar. A lo que acabo de mencionar. Obvio, que estén en ese camino. Sí, claro. Y eso a uno también le da una guía de con quién debo y no trabajar. Que eso, pues no sé, uno sí se da muy duro cuando empieza como así sin ese cómo, sin esa guía, que cualquiera es cliente. Es que mire, ya hay, usted tiene un nombre, casualmente hay una estrategia que se llama así, la estrategia del Océano Azul. La estrategia del Océano Azul. Y la estrategia del Océano Azul dice que incluso más importante saber quién es el cliente, es saber quién no es el cliente. ¿Quién no es el cliente? Eso lo dice el libro. De hecho, en el primer capítulo, para el que no se lo ha visto, vaya, véalo, yo explico que el nombre de Estrategia Azul sale de ese libro, porque ese libro me marcó, me encantó. Y cuando le estaba buscando el nombre al podcast, algo volvió, me salió como una sugerencia, y yo me había leído ese libro hace tiempo, y yo, ay, ¿verdad? Este libro, y yo, no, y de ahí fue que salió la idea, porque precisamente es eso, es ahí en el libro hablando pues como de crea tu propio mercado, pues que no te vuelvas, no tengas competencia, sino que tú tengas tu propio océano ahí tranquilo, hablan eso, como es más importante saber quién es tu cliente, y pues realmente... Cata, mire, ese tema es viejo, pero es muy pertinente hoy en día. Sí, ese libro recomendadísimo. Sí. Entonces, mira, cerraba. Entonces, yo tengo claro qué hago, para quién lo hago y cómo lo hago, depende. Hoy estoy aquí en una mini charla o una entrevista, pero también escribo libros, pero también doy conferencias, pero también soy asesor. Mire que el cómo lo voy acomodando dependiendo de la situación del momento, ¿cierto? Pero mantengo mi qué firme. Ahora, artísticamente, ¿yo qué hago? Yo promuevo la independencia social y económica del ser. Entonces, todos mis libros artísticamente cuentan historias de personajes que están en esa búsqueda y en la forma como el personaje, de acuerdo con la obra, desarrolla su camino para llegar hacia allá. Pero tengo claro cuál es mi concepto. Entonces, cuando yo escribo, en este caso, bajo un concepto definido, es muy difícil perderme. Y también me obliga a estar atento a lo que está pasando en mi entorno para hacer los ajustes y cambios que sean del caso. Porque uno puede cambiar el modelo hoy en día cada que el mercado lo pida, pero el concepto no se debe cambiar cada que el mercado lo pida. Sí, es que me voy como acordando de casos, de clientes pues, o como de empresarios que conozco que me cuentan historias como, por decir, un asesor que los va a ayudar en estrategia, no sé, de venta, de marketing, de lo que sea. Pero termina ese asesor diciéndole que tiene que cambiar todo su objetivo, su modelo, su propósito, que ahí es donde te entiendo, porque uno dice, no podemos ser rígidos, o sea, las empresas tienen que estar o tenemos que acomodarnos a la situación de ahora es compleja, tenemos que ser flexibles y buscar otras alternativas, opciones, pero sin salirnos de ese modelo, sin salirnos de ese objetivo. Pero, perdón, más que salirnos del modelo, es no salirse del concepto. Ese no se debe perder, a menos que yo ya decida estar en otro negocio. Sí, a menos que uno diga, voy a cambiar la línea de negocio, o voy a abrir otro negocio, o de la misma empresa una línea total con un concepto totalmente diferente, podría ser. Pero cuando a un asesor le dices como,
cambia el concepto, prácticamente le está diciendo, cambie de negocio. Sí. Entonces ahí es donde uno queda como, espéreme, que como, o sea, es como, apague, vámonos y vuelva y arranque con otra cosa, es más complejo. Sí, ese concepto que tú dices es fundamental porque es esa base, que uno dice, no me funcionó de esta manera, yo busco cómo de otra manera hacerlo, pero bajo el mismo concepto. Entonces, mire, como empecé a estudiar sobre el concepto, y en esas inquietudes mentales que mantengo, entonces pensando en el quién y en el cómo, desarrollé un concepto que se llama públicos dinámicos. Eso surgió de haberme leído 1000 libros, les sugiero mucho que busquen sobre economía de la experiencia, de J. Pine y J. Gilmore, lo digo en español, ambos, Pine y Gilmore, y empecé a entender que el consumidor no era el mismo de hace siquiera 5 años, pues eso ha cambiado de una manera. Entonces me inventé ese concepto que lo que busca es dar una orientación al empresario de cómo debe identificar y definir el perfil más que de su cliente o consumidor. Yo tengo una orientación a fan o seguidor. Posiblemente sí. por esa beta que tengo artística. Porque la diferencia entre un cliente consumidor a un fan o seguidor es que el fan o seguidor va con uno hasta el final, el cliente no. Ok. Entonces, el modelo se sustenta en la construcción de relaciones de fidelidad, lealtad, amor y pasión. Okay. Eso se llama públicos dinámicos, que algún día pues hablaremos de eso, es otro modelo. Es otro modelo, sí. Ok. Y hay otro que es el jefe, Ajá. que es, el jefe es con G, de Gestión Estratégica Financiera Express, que parte de ofrecerle una herramienta a los empresarios y emprendedores para que manejen sus empresas desde la perspectiva estratégica fundamental, que es el concepto y el modelo, pero desde la perspectiva financiera, de corto plazo. Yo sé que esto va a generar para un ruido inmenso, pero yo, Andrés Urrego, no creo en la aplicación de teorías administrativas o similares de largo plazo en un país como el nuestro. E incluyo dentro del nuestro a Latinoamérica. Los latinoamericanos no somos largoplacistas. Sí, muy complicado. Entonces, la herramienta lo que busca es decirle a alguien, venga, yo le doy instrumento para que usted maneje su empresa en el corto plazo. Ahora, ¿qué es corto plazo? Depende de cada organización. De cada organización. Entonces, mire, eso, una preocupación en la cabeza me ha llevado a otras. Y ha desencadenado varios temas, varios modelos, hasta esta parte financiera, sí. Que también te profundizas mucho como en esa parte financiera. Me encantan las finanzas, que es que los números son la consecuencia de lo bien o mal que usted maneja su empresa. O sea, ojo lo que voy a decir, no es culpa del mercado, no es culpa del contador, que uno dice que no es que el contador me quebró y es que el contador firmaba los cheques, no, pero es que, no, usted se quiebra porque no hace una lectura adecuada del mercado y no remodela para atender esa situación. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que uno tiene que estar construyendo cosas que faciliten que las cosas, pues, cierto. Y que a la final ahí los gerentes, porque digamos, yo soy contadora, pero también soy gerente, pues, de mi empresa. Entonces me ha dado como la posibilidad de abrirme un poquito, como en no quedarme solo con el concepto de contadora y conocer un poco más desde el lado del gerente. Sí. Como gerentes también tenemos que aprender a entender esas lecturas. No es como, yo no sé nada, a mí me entregan el informe y que lo lea el contador, porque pero hay personas o hay gerentes que ni quieren aprender, o sea, es como, no me explique, eso está bueno, listo, ya, sí. Aprobado. Entonces uno dice, complicado porque es la toma de decisiones. Entonces uno, digamos que ahorita, y pues yo lo he hablado como que los contadores nos tenemos que esforzar un poco más ahora por explicarle de una manera más detallada y que el gerente aprenda a leer eso. No es que se vuelva contador el gerente, pero sí que aprenda a leer esos estados financieros, sí. Y uno poderse sentar con ellos y mirarlos desglosados, porque es a la final, pero hay gerentes que no les gusta. Es de leer e interpretar. Como sostengo, los números son la consecuencia. O sea, el área financiera de una empresa que debe velar por proponer el mejor valor patrimonial a sus dueños, debe interpretar
que esos números que están presentando a través de la contabilidad y los informes, ¿cierto?, son consecuencias de lo que uno acaba de hacer, o en mercadeo, o en producción, o en administración. Total. O sea, la culpa no es de finanzas que no se quiebre, la culpa es porque el mercadeo no tiene la necesidad correctamente, o que porque producción no hizo el producto en los costos que se requerían, etc. Entonces, esa herramienta, para redundar ahí, busca eso, facilitar de manera rápida en una sentada, con 5 indicadores. Mire, tenemos que mejorar los costos, tenemos que mejorar los ingresos. Ojo que estamos generando muchos fondos y eso a través de cuenta por cobrar o a través de inventarios. Y mirar si las decisiones que estoy tomando generan valor o no a la empresa. Bueno, Andrés, yo tengo una pregunta que posiblemente muchos estén preguntando lo que te voy a preguntar. Como empresas pequeñas, nosotros, la mayoría pues, de empresas en Colombia son pymes y micro, ¿cierto? Sabemos que una de las limitantes de las pequeñas empresas es el miedo a que todos esos modelos o esas estructuras o todo eso que yo debo hacer para crecer me va a costar mucha plata. O sea, un asesor para esto, el contador, el abogado, o sea, un asesor para todo y uno apenas arrancando. ¿Qué consejo nos puedes dar a los empresarios pequeños o que apenas están arrancando o que tienen una idea de negocio y les da miedo salir al ruedo porque se imaginan que no, pues hay que tener un presupuesto? ¿Qué consejo nos das como cómo poderlo hacer sin incurrir en tantos costos o que no nos dé miedo incurrir en esos costos? ¿Cómo lidiar con eso? Sí, yo hago algo. Antes de arrancar un negocio, uno tiene que tener claridad que hay una necesidad pues, a satisfacer, o un problema por solucionar, o una oportunidad para aprovechar. Ese es el parámetro para uno montar negocios. Ahora, frente al tema de asesores, consultores, llámense como se llamen, yo creo que cuando yo estudié administración, a mí nunca me dijeron, bueno, entonces esto aplica para pymes, para micro, para gran empresa. No. Los libros míos hablan de empresas, sin importar los tamaños. Y el mercado no mide eso, el mercado mide si me están satisfaciendo una necesidad. ¿Qué es lo que hacen en un pool de asesores o consultores? Apoyar al empresario en las áreas donde él no tiene experticia, no tiene habilidades, porque puede que haya gente que no le gustan los números, de paso tiene un contador o un financiero, por ejemplo, y lo que son es, qué pena la palabra que digo, pero nos convertimos como en herramientas para orientar una empresa. ¿Yo qué sugiero? Lo que siempre sostengo, invítelo a que participe del resultado, o sea, no vean a estas personas como unos gastos. ¿Cierto? Entonces, venga, consultores, y hago ese llamado también, yo contigo había hablado eso alguna vez, hay que trabajar con los empresarios a resultados. Venga, yo le voy a mejorar las ventas, listo, yo me comprometo a mejorarlas en tanto %, y sobre ese porcentaje, venga, cobremos. Los consultores, y lo digo con el marco del respeto hacia todos mis colegas, nos acostumbramos como a ir a dar cátedra a las empresas y esperamos una retribución por esa cátedra. No, si uno quisiera cátedra va a una universidad. El consultor es un híbrido entre el académico y entre el empresario. Ese híbrido tiene que generar resultados reales en una compañía. Todas esas herramientas como la que acabo de mencionar, pues, que para mi fortuna son de mi creación, el Star Model, el Públicos Dinámicos, el Jefe, son eso, herramientas que facilitan. Pero también sería muy prudente contar con un apoyo de alguien para la implementación de esos procesos y que esos procesos tengan resultados reales, verificables y sin miedo. Venga, dígame usted qué me va a ofrecer, en qué medida, porque esto no tiene tamaños, repito, no es de tamaños. La diferencia está en el alcance. No es lo mismo una empresa multinacional haciendo una acción estratégica que la microempresa de barrio haciendo una acción estratégica, ¿cierto? Los alcances, inicialmente pues incluso geográficos, son muy diferentes, distintos, ¿cierto? No más o menos. O sea, el impacto del microempresario no es que sea menos que el del gran empresario, no, son equivalentes a sus tamaños. Total. Entonces, esas consideraciones hay que tenerlas presentes al momento de incluir quienes apoyen. Y yo en eso les digo la verdad, yo soy educado, mi papá fue empresario, fue ingeniero civil en una rama de ingeniería que es supremamente técnica, que es el diseño de obras civiles, pero yo cuando estaba pelado veía que él tenía ya, incluso para lo que él hacía, mercadeólogos, financieros,
revisores fiscales que le daban la luz a él para poder tomar decisiones más adecuadas. Total. Entonces yo creo que hay que quitar ese miedo, y no lo digo en un comentario de conveniencia porque yo trabajo en eso. No, las empresas progresan si empiezan a apalancarse y a rodearse de gente que sabe. Gente que sabe. Pero la consecuencia del saber lo tiene que dar el resultado empresarial, no el verbo, pues. Ok, no el verbo. Sí, claro. Sí, también eso, cuando nos sentamos que tú me explicabas, yo decía, bueno, nunca había escuchado a un consultor proponiendo ese tipo de cosas como desde el resultado. Venga, trabajemos a resultado y yo gano un porcentaje si le doy el resultado que le estoy. Entonces, digamos que son formas hasta de negociar. No, para el empresario puede ser una manera de, bueno, listo, sí tengo que asumir un costo, una inversión, pero todo depende del resultado. Entonces, digamos que es un gana-gana a la final. Claro. A la final es un gana-gana siempre. Es que yo creo que esa es la palabra, es esa. En la consultoría uno no puede construir relaciones inequitativas. Yo tengo un saber, yo a veces le digo a la gente, mire, ¿qué es lo que hace un consultor? Hace la tarea que el empresario por sus ocupaciones no puede hacer. Entonces, uno es el que estudia, uno es el que mira esas teorías, cómo las puedo aplicar en una empresa, uno es el que va desarrollando los modelos para que la empresa tenga esa ejecución sea positiva. El empresario debería concentrarse en lo que él tiene que hacer: producir, generar caja, generar valor en la empresa, ¿cierto? Desde esa perspectiva, para eso son los pools de consultores. Es una cultura muy la nuestra, hablo, y yo creo que me profundizo conociendo bastante empresa a nivel latinoamericano, que es muy colombiana, que creemos que obviando a un buen contador, a un buen revisor fiscal, a un buen tributarista, a un buen mercador, obviándolo nos ahorramos plata. Eso es muy nuestro. Sí, muy nuestro. En Estados Unidos, pues entendiendo que Estados Unidos pues, tiene otras dimensiones empresariales diferentes, pero no más aquí, vengan a México o a Argentina o a Chile o a Brasil, hay una construcción y una creencia de que el consultor realmente es alguien que apoya a una empresa para salir adelante. No lo ven como un gasto. Y me toca. Sí, no es así. Y por eso el nivel de consultoría también de ellos a veces nos puede superar. Claro. Porque si a mí me dicen, venga hermano, yo le pago sobre resultados, pero a mí me exige a mí como profesional ser innovador, creativo, para prestar soluciones que se vuelvan únicas para ese empresario. Claro, y que sí den ese resultado. Porque al final también de ahí depende tu beneficio. Claro, total. Claro, así es. Bueno, Andrés, a ver, me encanta todo lo que hemos hablado. Hemos hablado de todo. Digamos que uno quisiera, como lo digo en todos los capítulos, uno quisiera quedarse, hablar, resolver dudas. Pero el tiempo pues no nos da para extendernos. Queríamos acá abrir como esa carta de presentación, todo lo que Andrés hace, todo lo que es muy valioso, que en el tiempo que lo llevo conociendo, porque nos conocemos hace poco, he aprendido mucho. Pues me ha dado unos tips que uno dice, ve en una sentada, una charla con él, porque hemos tinteado, sí, hemos tinteado bastante. En una tinteada, los tipsitos que Andrés me ha dado, como que yo digo, pues pucha, súper valiosos, y te agradezco mucho porque también ha sido súper transparente, amplio, como sin celo de hablarme de sus teorías y de sus cosas, que obviamente eso es súper valioso y me ha servido demasiado. Entonces por eso te quería... Claro, a mí mi señora me dice es que usted cuenta mucho, ¿verdad? Yo no le tengo miedo a la competencia, le tengo miedo a la incompetencia, eso sí le tengo pavor, pero competir no. El conocimiento no es mío. No es, exacto. Entonces, y yo creo que por eso hubo tanto feeling ahí cuando nos conocimos, porque a mí me pasa lo mismo. Yo no le tengo miedo como a mi competencia. Yo también hablo de lo que yo sé, a quien yo le pueda transmitir lo que sepa. Yo lo hago sin problema. Porque a la final es eso, pues, cada quien es una marca, pues a la final todos somos una propia marca. Entonces, uno no va a ser igual el consultor. Yo conozco muchos consultores financieros y ninguno es igual. Todos tienen un sellito que lo diferencia y me encantan todos, pero cada uno tiene su marca personal. Entonces, por somos eso, sujetos. Claro, por eso quería que vinieras aquí. Gracias por aceptar esta invitación, porque yo sé que cuando yo me siento a tintear con estas personas que yo digo, Dios mío, esto lo tiene que escuchar más gente,
Por eso me animo como a invitarlos para que lo escuchen otras personas que muy seguramente alguien allá está tomando nota como, mi madre, a mí nunca me habían dicho esto, este tipcito me sirvió. Y bueno, acá lo tienen disponible. ¿Tienes redes sociales? Sí, yo estoy pues en Facebook e Instagram, estoy como Urrego Escritor. Tengo un blog que de pronto lo compartimos. Ahí cuando salga el video ahí en YouTube ponemos todos los datos de las redes. Se llama Los Entrepreneurs, por eso digo que es mejor de pronto escribirlo. No, y Cata, yo creo que podemos dejar planteada una alianza entre tu empresa y la nuestra para generar algún tipo de programa de acompañamiento para los audientes y para quienes hagan parte pues del mundillo empresarial, de la red de Emprendator. Oiga, pues entonces, que aquí pues, estamos haciendo una alianza ya. Sí, es que así son los negocios. No, Andrés, muchas gracias. Yo sé que sí, vamos a hacer esa alianza. Nosotros tenemos pues por ahí en Arrocito en Bajo tenemos otros proyectos que queremos sacarlos para entregárselos a ustedes, porque sabemos que este mundo empresarial necesita más apoyo y aquí estamos para apoyar a estos empresarios, además que también somos empresarios, sí, entonces tenemos que apoyarnos entre todos. Muchas gracias, no se olviden de inscribirse al canal, de seguirnos a FBG Colombia en Instagram, de seguir a Andrés, igual ahí les vamos a dejar todas las noticas de cómo nos encuentran en redes y bueno, muchas gracias. No, con gusto. Chao.